¿Alguna vez te preguntaste por qué Friends sigue siendo la serie más vista del mundo décadas después de haber terminado? No en los 90, no cuando era nueva. Hoy, en esta época. Friends acumuló 418 millones de horas vistas solo en Netflix en 6 meses. Una serie terminada hace más de 20 años. Y cuando empezás a investigar por qué, encontrás algo que los creadores nunca quisieron que notaras. Algo que cambia completamente la forma en que vas a ver la serie la próxima vez que la pongas. Hoy te cuento todo. Y te adelanto algo. Lo que vas a escuchar es mucho más perturbador de lo que imaginas. Empecemos por el principio. Antes de que Friends existiera como la conocemos, había otra versión. Una versión más oscura, más incómoda, que casi llega al aire. El guión original se llamaba Insomnia Café, y los personajes eran irreconocibles. Mónica tenía problemas de dinero reales, no los de mentira que después vemos en la serie. Rachel era manipuladora, no simpática. Ross era un hombre deprimido, no un romántico con mala suerte. NBC recibió ese guión y lo rechazó. Dijeron que era demasiado oscuro, demasiado incómodo. Le pidieron a los creadores, Martha Kaufman y David Crane, que lo hicieran más luminoso, más cálido, más esperanzador. Y los creadores obedecieron. Pero acá viene lo primero que nadie te cuenta. Martha Kaufman dijo en una entrevista años después que Friends nació de un momento muy específico de su vida. Tenía 30 y pico de años, acababa de mudarse sola a una ciudad nueva y se dio cuenta de algo aterrador. Sus amigos se estaban convirtiendo en su familia. No porque tuviera mala relación con su familia real, sino porque la vida adulta te obliga a construir una tribu desde cero. Y que ese momento de transición donde no sabes si las personas que te rodean van a quedarse o irse, era el corazón de lo que quería contar. Eso es Friends en realidad. No una comedia romántica, una historia sobre el miedo a quedarse solo. Y cuando lo entendés así, todo lo demás empieza a tener otro sentido. Pensá en el apartamento de Mónica, ese departamento enorme en el West Village de Manhattan que hoy costaría entre $4,000 y $5,000 por mes. Mónica trabaja de chef. Rachel es moza, más tarde compradora de modas. ¿Cómo lo pagaban? Los guionistas lo explicaron una sola vez, casi de pasada en un episodio menor. El apartamento era de la abuela de Mónica con alquiler controlado. Una línea, en 10 años de serie, y nadie volvió a mencionarlo. Pero hay algo más importante que el precio. Ese apartamento nunca estaba vacío. Siempre había alguien, la puerta siempre estaba abierta. En 10 años de serie, si te pones a contar, prácticamente no existe una escena donde alguno de los 6 esté solo en su casa y se quede tranquilo con eso. Siempre hay alguien golpeando la puerta. Siempre hay alguien en el sofá. Siempre hay café de por medio. Eso no es un detalle de producción. Es la promesa que Friends le hace al espectador. Acá nadie está solo. Jamás. Ahora hablemos de Ross, porque Ross Geller es el personaje más perturbador de la serie, y nadie lo trata como tal. Ross es presentado como el héroe romántico, el hombre sensible que ama a Rachel desde la secundaria, que nunca la olvidó, que cruzaría el mundo por ella, y el público lo aceptó así durante 10 años. Pero si sacas el filtro de la nostalgia y miras lo que Ross realmente hace a lo largo de la serie, el panorama cambia completamente. Ross se divorcia 3 veces. Bien, eso puede pasarle a cualquiera, pero fíjate cómo. Su primera esposa lo deja porque descubre que es lesbiana. Hasta ahí, nada que ver con Ross. Pero su segunda esposa, Emily, le pide una sola cosa después de la boda: que no vea más a Rachel. Una sola condición. Ross dice que sí, y a los 2 días ya está incumpliendo el acuerdo. Emily termina la relación y Ross actúa como si él fuera la víctima. ¿Y por qué Emily pide eso? Porque Ross dijo el nombre de Rachel en el altar, el día de su casamiento, frente a todos los invitados. No fue un lapsus cómico. Fue la prueba de que Ross nunca estuvo realmente presente en esa relación. Después viene lo de París. Rachel consigue el trabajo de su vida, una oportunidad en París que ella misma construyó con años de esfuerzo. Y Ross, en vez de apoyarla, le dice que la ama en el último momento para que se quede. Rachel se baja del avión, y la serie lo presenta como el final romántico perfecto. Pero pensalo un segundo, Rachel resignó el trabajo de su vida, y Ross nunca ofrece resignar nada a cambio. Los guionistas sabían lo que estaban haciendo. En los primeros años de la serie, cuando los fans empezaron a señalar estos comportamientos, los escritores lo reconocieron puertas adentro. Uno de ellos dijo algo que quedó registrado. Ross funciona porque la música y las risas te dicen cómo sentirte. Sácale la música y las risas enlatadas a esas escenas y tenés otro personaje completamente distinto. Y hablando de personajes,
Lo que le hicieron a Joey Tribbiani a lo largo de la serie es algo que muy poca gente notó en su momento, pero que cuando lo ves no podés dejar de verlo. En la primera temporada, Joey es torpe pero no tonto. Tiene momentos de sensibilidad genuina, da consejos, entiende a la gente. Hay una escena en la temporada 2 donde le dice a Chandler algo que no encaja para nada con el personaje en que se convirtió después. Yo sé que no soy el más inteligente del grupo, pero sé cuando alguien me está usando. Esa lucidez desapareció. Temporada a temporada, los guionistas fueron simplificando a Joey hasta convertirlo en el chiste del grupo. Para la temporada 7 ya no entiende palabras básicas, no puede seguir conversaciones simples, no recuerda cosas que pasaron 2 escenas antes, y el público se reía. Porque era gracioso, porque Joey era así. Pero Joey no era así desde el principio. Lo hicieron así. Lo simplificaron deliberadamente para que Matt LeBlanc tuviera más material cómico fácil y para que el resto del grupo brillara más por contraste. Funcionó comercialmente, pero si sos fan de Joey, sabe que el personaje que amás es una versión recortada de lo que podría haber sido. Y ahora viene el personaje que todo el mundo olvida. El que parece el más feliz, el más excéntrico, el más inofensivo de los 6, Phoebe B. Buffay. Phoebe es la del humor raro, las canciones sin sentido, las teorías descabelladas. La que siempre está bien, la que siempre tiene algo gracioso para decir. Y la serie la usa exactamente así durante 10 años. Como alivio cómico, como personaje secundario que aparece para hacer reír y desaparecer. Pero la historia real de Phoebe Buffay es la más oscura de toda la serie, y los guionistas la enterraron tan profundo que la mayoría de los espectadores ni la recuerda. La madre de Phoebe se suicidó cuando ella era chica. Su padre biológico la abandonó antes de nacer. Su madre adoptiva también murió cuando era adolescente. Phoebe vivió en la calle, durmió en cajas de cartón en Nueva York siendo una adolescente sola. Aprendió a defenderse en la calle, llegó a robar para sobrevivir, estuvo en el reformatorio. Sí, escuchaste bien. Phoebe Buffay, la del Smelly Cat, la de las canciones graciosas, pasó parte de su adolescencia en la calle y en el reformatorio. Y la serie lo menciona, no lo invento. Está en los diálogos, aparece en episodios dispersos a lo largo de 10 temporadas, pero siempre como chiste, siempre como dato gracioso que se dice y se olvida. Nunca como algo que merece un momento de silencio. Eso es lo más perturbador de Phoebe, no su historia, sino cómo la serie decidió contarla. O mejor dicho, cómo decidió no contarla. Porque una persona que vivió lo que vivió Phoebe en la vida real, no sale de eso bailando y cantando canciones sobre gatos. Sale con heridas que no siempre se ven, y Friends eligió ignorar eso completamente para que el personaje funcionara como elemento cómico. La pregunta que nadie hace es esta. ¿Qué tan diferente hubiera sido Friends si hubieran contado la historia de Phoebe en serio? Ahora viene la parte que más me impactó cuando la descubrí. ¿Por qué Friends sigue siendo la serie más vista del mundo? No es solo nostalgia. Hay algo más específico. Investigadores de psicología del entretenimiento encontraron un patrón muy claro. La gente pone Friends cuando se siente sola. No como distracción, como compañía. Esos 6 personajes, ese café, ese apartamento, funcionan como un grupo de amigos sustituto para personas que en su vida real no tienen ese círculo. Y el dato más perturbador de todo esto es que Friends prometió algo que en el mundo real es casi imposible. Un grupo de amigos que siempre están, que nunca se van, que siempre vuelven al mismo lugar. A los 30 años, la mayoría de las personas tienen menos amigos íntimos que a los 20. Las ciudades grandes generan exactamente lo contrario a lo que Friends muestra. Entonces, la serie no es un reflejo de la vida real. Es el antídoto contra ella, y eso explica el final. El último episodio fue visto por 52 millones de personas en Estados Unidos. La escena final muestra a los 6 juntos en el café, como siempre, como si nada hubiera cambiado. Mónica pregunta si alguien quiere café antes de irse. Todos dicen que sí, y bajan. Y hay algo más que casi nadie sabe sobre el final de Friends. Cuando se anunció que la serie terminaba, la cadena NBC ofreció a los creadores hacer una temporada 11. Más dinero, más tiempo, más episodios. Y Marta Kaufman y David Crane dijeron que no. Dijeron que no porque sabían algo que muy pocos productores de televisión tienen el coraje de reconocer, que una serie que se estira demasiado se destruye a sí misma. Que Friends tenía que terminar mientras todavía dolía, mientras la gente todavía la quería. Porque una despedida que llega demasiado tarde ya no es una despedida, es un velorio. Y ellos eligieron que Friends fuera una despedida. Los creadores eligieron terminar así, no con un gran cambio, sino con el ritual de siempre, porque sabían que el público no quería un final. Quería una pausa.
Quería creer que en algún lugar esos 6 siguen bajando al café juntos. Marta Kaufman lo reconoció en una entrevista muchos años después. Dijo que cuando filmaron el último episodio y cerraron la puerta del apartamento por última vez, el equipo entero lloró, no por la serie, por lo que la serie representaba. Por ese momento de la vida donde tus amigos son tu familia y todavía no sabes que eso va a cambiar. Friends no es una comedia. Es una carta de amor a algo que la mayoría de las personas solo tiene una vez y que cuando se va, no vuelve igual. Por eso la seguís poniendo. No para reírte, para volver. Eso es todo por hoy. Si llegaste hasta acá, deja el like, suscríbete y activa la campanita. Y contame en los comentarios. ¿Friends te acompañó en algún momento difícil de tu vida? Porque creo que la respuesta va a sorprender a más de uno.